Estamos con el padre Saúl Regoytia Vega, presidente de la Comisión Diocesana de la Pastoral de la Comunicación Social. Y bueno, pues dados los tiempos que estamos viviendo, lo más importante en este momento, una vez que se ha dado la renuncia de su santidad Benedicto XVI al papado, es quedarnos con este legado tan importante que nos ha dejado, padre. ¿En qué consiste? ¿Cuál es lo más importante que pudiéramos resaltar de lo que nos deja Benedicto XVI? Creo que a lo largo de sus 8 años, casi 8 años de pontificado, fue muy claro este legado que podríamos llamar como su testamento para toda la Iglesia, en donde yo veo tres elementos que marcan ese hilo conductor de su pensamiento y que se puso de manifiesto a través de sus encíclicas, a través de las exhortaciones apostólicas y por supuesto de todos aquellos mensajes, audiencias, el catequesis que dirigió al mundo entero. Indudablemente centró su atención en la figura de Jesucristo. Allí tenemos los libros que nos ofreció al mundo: Jesús de Nazaret, la infancia de Jesús, una visión cristocéntrica, pero también centrándose en el amor. Dios es amor, en proponer el mensaje cristiano lleno de esperanza. Su mensaje fue un mensaje lleno de esperanza y también una continua invitación a vivir la caridad. Mencionaba que entre los documentos que genera están las encíclicas y las exhortaciones apostólicas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bien, en la antigua iglesia cristiana era común utilizar unas especies de cartas circulares que eran dirigidas a todas las iglesias. El propósito de estas cartas circulares era enseñar sobre algún tema doctrinal, avivar la devoción de los fieles o informar a los fieles sobre algunos peligros para la fe procedentes de alguna corriente cultural, ideológica, amenazas en general. Y bueno, pues su santidad Benedicto, Papa Emérito, nos ofreció 3 cartas circulares. Entendamos el concepto encíclica. Encíclica viene del latín enciclia o del griego ekyklios, que nos hablan de una circular, envolver en círculo. De ahí viene el concepto de enciclopedia también. Entonces es envolver en círculo, es una carta circular. Y bueno, pues se utiliza particularmente para designar la enseñanza magisterial de los papas. Su santidad Benedicto XVI nos presentó 3 encíclicas: Deus Caritas Est, Dios es amor; Spe Salvi, la esperanza, sobre la esperanza; y Caritas in Veritate. Yo creo que este es el legado y es lo que entendemos por encíclica. Y las exhortaciones apostólicas, bueno, pues son fruto de todo un trabajo post-sinodal convocado por el Papa. Convoca a los obispos representantes de todo el mundo, de las iglesias particulares, y después de llevar a cabo un sínodo de los obispos, surgen estas exhortaciones apostólicas. El Papa Emérito Benedicto, nos ofreció 4 grandes exhortaciones apostólicas. Por ahí quedó ya una pendiente, la quinta, y me refiero a estos documentos, en particular el tema de la Eucaristía, el tema de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios, y 2 documentos muy particulares que se dirigieron a la iglesia de África, al continente africano, y también a la iglesia del Medio Oriente. Los católicos deberíamos de estar normalmente interesados en conocer estos documentos. ¿Cómo acceder a ellos y cómo leerlos? ¿Cómo debemos nosotros interpretarlos? ¿Cómo debemos entrar en su conocimiento? Yo creo que estos mismos documentos tienen una pedagogía precisamente para acercarnos, en donde a través de la estructura de numerales, capítulos, podemos tener una visión de entrada, de conjunto de lo que trata el documento. Ya el mismo título nos sugiere precisamente la temática.
definitivamente es importante como católicos tener conocimiento de la fe. La fe requiere ese esfuerzo de estudio, de reflexión, y yo creo que los documentos, hay quienes consideran que es un tanto difícil. No lo creo así, puesto que parten de visiones antropológicas de la realidad humana, hay todo un análisis de la realidad, después viene la propuesta a la luz de la palabra de Dios, y después vienen sugerencias prácticas para la vida cotidiana. Yo creo que es el método que hemos aplicado en la vida de la iglesia, el ver, juzgar y actuar. Y generalmente los documentos siempre terminan también una invitación a la celebración a través de la oración. Estos documentos, dice, bueno, hay quienes consideran que son un poco difíciles de leer, sin embargo, nos expresan, dice, el rumbo que debemos de seguir como católicos. Sí, definitivamente, y es lo que yo señalaba. Es interesante el hilo conductor. Considero que su santidad primero nos ofrece una visión cristocéntrica, ¿no? Cristo al centro. Posteriormente, recordemos lo que dice el documento de Puebla: el misterio del hombre se esclarece en el misterio de Cristo solamente. Este es una clave de lectura. Segundo, el tema del amor, ¿no? Sobre todo en un mundo, ya abordaremos en una segundo encuentro, el concepto, cómo lo aborda su santidad, y nos lo desglosa, nos lo hace comprender. Después el tema de la esperanza y la caridad. Creo que son los temas centrales que ya el simple hecho de tenerlos presentes nos dan la pauta para una profundización en estos documentos y nos da claridad para poder hacer una buena lectura y una buena reflexión, y sobre todo una aplicación. Esto es en cuanto a las encíclicas, las encíclicas que emitió Benedicto XVI. Y las cartas apostólicas también, ¿cuáles serían las temáticas principales? Lo que sería la exhortación apostólica, también postsinodales, así se les llama, exhortación apostólica postsinodal. También creo que la temática nos marca el rumbo. Su santidad se preocupó mucho por rescatar el valor y la grandeza de la Eucaristía, y nos da toda una enseñanza sobre la Eucaristía. Tiene su fundamento en la palabra de Dios, una segunda exhortación. Y después vemos dos exhortaciones como muy particulares, dirigidas al continente africano, y otra dirigida a las iglesias de Medio Oriente. Esto también habla de la universalidad de la iglesia, y creo que es válido como iglesia, como fieles, también conocer estas otras dimensiones. Vemos entonces aquí es la universalidad de la iglesia, y también vemos la importancia que le dio el Papa al tema de la Eucaristía, al tema de la palabra de Dios, y la que quedó pendiente, que habló precisamente sobre la nueva evangelización. Nuevamente creo que Eucaristía, palabra de Dios, nueva evangelización marcan el itinerario para poder tener una idea general del mensaje de su santidad. Padre, pues era muy importante conocer un poco más acerca de todos estos documentos. Creo que como católicos, pues es, digamos, nuestra obligación estar, conocerlos, estar enterados de lo que dicen. Si le parece, estaremos platicando en ocasiones más adelante sobre cada uno de estos documentos un poco más en detalle. Así es. Muy bien. Gracias, Padre.